Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Este podcast es sobre educación. Está dirigido particularmente a todas las personas que les interesa reflexionar sobre la evaluación y la educación en Chile en general. Como lo dice el título, en este podcast hablamos sin pelos en la lengua y nuestros invitados se pueden sentir en total confianza de dar su opinión sin ser juzgados. Pero ¿quiénes conformamos este podcast? Somos Paula y Thais. Quien les habla es Paula, profesora de enseñanza general básica y actualmente estudiante de magíster en evaluación. Los dejo con Thais. Hola a todos, soy profesora de educación física. Actualmente también estudiante de magíster en evaluación. De hecho, somos amigas con Paula y colegas también, además de compañeras de universidad. Acá estamos acompañados de nuestro colega Mario Torres. Mario, ¿cómo está? ¿Nos podría contar un poco sobre su formación profesional y experiencia educativa? Hola, ¿cómo están? A todos los que escuchan, a todas. Claro, les cuento eh, todo lo que tiene que ver con mi experiencia, que es como bastante carreteada. Me ha tocado pasar por muchas cosas, por muchas instituciones y situaciones que me han traído, por situaciones históricas, me han traído a la educación. Yo soy profe de filosofía eh, de la Católica, soy filósofo teólogo de la Católica también, y también estudié Derecho ahí mismo, también estudié Psicología y algo de Sociología en mi proceso de formación, y soy magíster en Educación, con mención en Currículum y Evaluación. Y cuando era más niñito, salido de la escuela, después estuve estudiando lo que hoy día podríamos decir informática. En esa época se llamaba sistemas digitales y microprocesadores, cuando recién estaba comenzando todo el tema de la informática y la computación en Chile. Estoy hablando del año 80, 81, por ahí. Ayer. Y así que Claro. llevo un buen tiempo metido en este tema de la educación. Y este tema de la evaluación es un tema ya muy sensible y que me encanta. Así que con gusto lo comparto mis reflexiones, que no son obviamente dogmáticas, puede que alguien Claro. no esté de acuerdo, pero aportaremos desde la experiencia y desde la ciencia. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, vamos a partir con nuestro primer capítulo, Evaluando Ando, que está relacionado con la evaluación educativa y hablaremos sobre algunos conceptos como el poder de la evaluación, las asimetrías de poder, práctica evaluativa, conciencia del evaluador, principios éticos y morales del evaluador y la naturaleza intersubjetiva del evaluador, entre otros. Claro, vamos a realizar este podcast entonces como tipo conversatorio, tocando estos conceptos, por lo que vamos a realizarle, ¿cierto?, algunas preguntas a nuestro invitado. Colega, primero partir por el concepto de evaluación. ¿Qué entiende usted por evaluación? A ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, lo que yo entiendo, lo que yo pienso, Claro. y además puedo incorporar lo que yo creo. Creo que partamos primero con lo que se entiende en Chile por evaluación. Primero hay que hacer una precisión. Hay que distinguir entre educación y pedagogía. Yo siempre he dicho, y eso con mucho celo profesional, yo soy en eso, si quieren, discriminador, pero cualquier persona puede hablar de educación, cualquiera. Y da lo mismo si el que habla es un delincuente o el que habla es una eminencia. Porque educación, cada uno tiene una experiencia, tiene algo que decir. En pedagogía, no. En pedagogía hablamos los profes, los que estudiamos, los que sabemos, los que estamos metidos en el sistema. Entonces, cuando empiezan a hablar de educación, los políticos, eh, perdón, ahí yo soy discriminado, le digo, usted no tiene idea. Usted, mira, un médico, yo no le voy a decir al doctor si estoy o no estoy de acuerdo con el remedio él estudió, yo no soy médico, yo no puedo ni siquiera opinar en medicina. Entonces tampoco le voy a permitir a alguien que hable de pedagogía que no sea pedagogo o que haya estudiado. Habiendo hecho esa aclaración, en evaluación pasa exactamente lo mismo. Hablábamos mucho de evaluación, mucho, durante muchos años se ha hablado de evaluación.
la Ley General de Educación viene a decir, mire, ¿saben qué? Interesante todos los aportes, todas las reflexiones, pero en evaluación vamos a entender todos lo mismo. Y vamos a entender que recogiendo la historia chilena y todo el patrimonio pedagógico que hay a nivel mundial, y dijo, vamos a entender por evaluación como un proceso sistemático y continuo que busca evaluar tanto logros de aprendizaje como desempeño en el aprendizaje. Entonces, yo me fui entregando a esa definición porque es lo que la ley nos está marcando en Chile. Claro. Lo primero que hay que tener claro, que debemos tener claro, y que yo debo tener claro como evaluador, es que estoy enfrentado a un proceso. Y todo proceso tiene un inicio y tiene un término. Uh-huh. Todo proceso transcurre en contextos, en situaciones y con enfoques distintos. Entonces, la evaluación yo la entiendo y la asumo así, como un proceso sistemático. Y cuando hablo de sistemático, y la ley lo entiende así, no se refiere a esto de continuidad. No, se refiere a un sistema, es decir, elementos al interior que están vinculados entre sí. Muchos elementos que están vinculados y que impactan al interior de ellos mismos. Este proceso integrado, integrador e integrante de elementos es continuo, no es aislado, es continuo, y yo le agrego a este elemento, que esto es muy propio mío, que tiene que ver con la definición del currículum en Chile, sistemático, continuo y intencionado. Claro. Es decir, hay una idea que está preconcebida, planificada y que busca algo. Entonces, yo creo que por ahí va el concepto de evaluación. Y este proceso busca ciertos resultados que hay que analizar para tomar decisiones y que tienen que ver con el logro de los aprendizajes y el desempeño en los aprendizajes. La ley habla del desempeño en los establecimientos, pero es muy restrictivo eso todavía. Pero claro, a eso me refiero yo con el concepto de evaluación. Así lo entiendo. Don Mario, entonces, siguiendo esa misma línea, ¿usted cree que, hablando de la misma evaluación, tiene un carácter subjetivo, intersubjetivo, es neutral o es objetiva? ¿Qué piensa usted? Yo creo que tiene todos esos elementos, no es excluyente. Una de las cosas que yo he aprendido en educación con los años y en mis reflexiones tiene que ver con las conjunciones. Y o. El o a veces nos sirve, el y a veces nos sirve, pero en evaluación y en esa pregunta es y, es incluyente. La evaluación es subjetiva, es objetiva, es intersubjetiva, le agrego intrasubjetiva, pero si hay algo que la evaluación no es, creo yo, es neutra. Es neutral, sí, no es neutral. Tiene un carácter, ¿cierto? Sí, porque como es intencionado, no es neutro. Y ahí es donde entramos en conflicto con estos roces, estas dimensiones ético-políticas que incluyen este concepto que tiene que ver con el poder. Exactamente, que de hecho lo vamos a tocar un poco más adelante. De hecho, estamos muy de acuerdo con ustedes y también con Thais habíamos estado, cierto, leyendo respecto a este concepto y nosotros entendíamos la evaluación como una práctica intersubjetiva, sobre todo, como implica la interacción entre al menos dos sujetos, que es por supuesto quien evalúa, quien es evaluado, y que usted lo mencionó al principio, esta mediación, ¿cierto? Esta relación está mediada por valores, creencias, expectativas y contextos socioculturales completamente distintos. Entonces, siempre va a haber una intersubjetividad porque los contextos siempre van a ser distintos y las personas siempre van a tener valores o creencias completamente diferentes. Claro. Y ahí entramos en un conflicto, muy serio, porque cuando uno entra en el concepto de la estandarización,
yo no estoy en contra de la estandarización para nada. Lo que pasa es que estamos en procesos históricos muy desfasados, con instrumentos muy, muy desfasados y muy discriminadores con la estandarización. Pero uno dice, a ver, si la evaluación está intencionada, si la evaluación contiene elementos intersubjetivos, intersimbólicos, esos subjetivos, entonces la evaluación, como es histórica, transcurre en un lugar concreto y específico, con personas concretas y específicas, con historias, con cultura, con todo eso de alguna manera va a tensionar, no digo que está mal, pero va a tensionar la estandarización. Y si tensiona, el resultado lo va a afectar. Entonces, cuando me dicen que ya ha sido estadísticamente probado, pensando en SIM, CEPAES, que no estoy en contra, cuando uno ve eso, uno dice, el resultado no es químicamente puro. Entonces, no es cierto que cuando me entregan los informes, no, eso no es cierto, eso está manejado, eso está tensionado. Entonces, la intersubjetividad entran en conflicto. Claro. Claro, entonces, bueno, apoyando todo lo que hemos dicho dentro de esta misma conversación, hemos dado cuenta cómo también esto refleja nuestra labor. En algunos colegios que hemos trabajado o que al menos hemos escuchado, la evaluación tiene una distinta connotación, un valor y cómo esto se ve reflejado en el día a día. Porque tenemos que entender que estamos evaluando muchas veces en nuestro día, siempre estamos evaluando absolutamente muchas cosas. ¿Cierto? No es solo esa clásica prueba escrita que tiene la selección única o tiene selección múltiple, sino que va más allá. Va también hacia las actitudes, a los comportamientos que tiene el ser humano o entre nosotros mismos, nos vamos evaluando entre otros, entonces es algo a veces que está más implícito. Claro, además que cada escuela responde a un sello educativo distinto. Por ejemplo, en la primera práctica que yo realicé, la escuela tenía un sello ambiental, entonces todas las evaluaciones tenían que estar ligadas y responder a los valores de este sello. Entonces este es otro ejemplo de lo que llamábamos la intersubjetividad. Entonces vamos a entrar de lleno con una pregunta que es muy, muy crucial. ¿Qué factores influyen, don Mario, en la evaluación? ¿Qué cree usted que la condiciona? Mira, yo creo que lo primero que condiciona, y me gusta esa palabra porque alguno podría estar pensando en la determinación. Yo creo que hay factores que sí pueden ser determinantes, pero fundamentalmente son factores condicionantes. Tiene que ver con la historicidad y con voy a usar un concepto muy antiguo, muy, muy antiguo, que se usa mucho en la filosofía y en la teología, que tiene que ver con la ubicuidad. Es donde yo evalúo, qué evalúo, cómo evalúo para ese contexto. Entonces, ahí hay un factor muy, muy condicionante. El niño, e incluso cuando se habla de la evaluación docente, no consideran quién es la identidad del evaluado, pero cuando un profesor evalúa a un niño, evalúa no a un ser definido, acotado, lindo, bonito, voy a caricaturizar y voy a ironizar un poco, rubiecito, ojitos claros, que está bien peinadito. No, cuando se evalúa, hay un elemento que es tremendamente fuerte y potente, que tiene que ver con de dónde viene el niño ese día, en ese contexto, qué le pasó, viene comido, viene desayunado, viene sin problemas, Pero en la casa. e incluso con la carga emocional. Entonces, ahí hay un elemento muy, muy, muy fuerte. Después, ese niño que viene, otro elemento que condiciona, el instrumento de evaluación que se le va a aplicar a ese niño, considera la diversidad, considera las diferentes formas de aprendizaje del niño, porque tendemos a hacer un instrumento, a crear un instrumento para el curso. Un curso de 30, 40, 45 niños. Aquí recordamos al profesor Santos Guerra,
cuando dice, la evaluación a quién beneficia y qué instrumento le voy a aplicar a este niño, porque hay otro elemento condicionante que tiene que ver con la justicia. Y cuando hablo de la justicia no estoy hablando de la igualdad, porque la igualdad en ciertos contextos es una de las mayores injusticias que hay. ¿Por qué? Porque trata a todos por igual, pero a todos que son distintos. Entonces, el profesor Santos Guerra, cuando dice, ya, vamos a hacer una prueba, y quien escala más rápido al árbol, ese aprendió. Y ahí tenemos a un gorila, o a un chimpancé, tenemos una serpiente, tenemos una paloma y tenemos un pez. Ciertamente que el pez está fuera de ese contexto. Entonces, un profesor que no está pensando, ahí hay un factor tremendo. La historicidad del estudiante, la emocionalidad del estudiante, las creencias del profesor respecto a su instrumento, respecto a su asignatura, respecto a lo que él cree del niño. Entonces, hay muchos elementos que en la evaluación influyen, que determinan, ahí sí que uso la palabra, determinan el resultado. Y además, el que interpreta el resultado. Y ahí hay otra condicionante más. Justamente, de hecho, qué bueno que usted menciona a Santos Guerra, porque justamente íbamos a hacer una referencia a él claro. En su texto de Dime cómo evalúa y te diré qué profesional y persona eres. Sí. Entonces, en este texto él habla sobre que algunos de los actores que condicionan la evaluación tiene que ver también con las prescripciones legales, las normativas que van regulando nuestra evaluación, que en nuestro caso el currículum nacional, y por otro lado las expectativas que cada institución tiene sobre la evaluación. Está ligada a las presiones sociales que existen sobre el docente, el contenido que tiene que aprender el niño, que usted también lo mencionaba, la nota que finalmente obtiene el estudiante y también las condiciones organizativas de donde uno trabaja. Porque, como usted mismo lo mencionó, no es lo mismo evaluar en un politécnico que tiene más de 1000 estudiantes, en un colegio donde a lo mejor solo hay 20 estudiantes por sala. Ciertamente. Y ahí hay que decir otro elemento que tú mencionabas, que tiene que ver con, la Ley General de Educación, que, como decía, vino de alguna manera a ordenar un poco, a sistematizar y decir, mira, vamos a entender esto por esto. La Ley General de Educación crea años más adelante lo que hoy significa el Decreto 67, que a mí me gusta mucho por su carga reflexiva, por su teoría, que surge de la práctica, que no es una cosa, como dicen algunos profes, que viene dado por la autoridad. No, el decreto 67 también recoge mucha historia, mucha reflexión, mucha técnica, y el decreto 67 viene a decirle al profesor, oye, no, si no es tan así al lote, debes considerar estos elementos que nosotros estamos hablando, que son condicionantes, y te da muchas posibilidades, pero no lo estamos considerando porque hay una presión externa llamada apoderado. Que el apoderado de hoy día, que si bien está empoderado, se le ha dado mucha tribuna, mucho poder, pero él no sabe. Sí, hay algún apoderado, pero cuando la Superintendencia de Educación, que tampoco son profes y tampoco saben de legislación y todo eso, y está bien, sí debe ser así, pero cuando se meten en el fondo es como, yo no sé, pues yo le voy a decir al ingeniero, yo soy profe, así que tú estás haciendo mal tu pega, porque, ahí hay otro elemento muy fuerte que condiciona el proceso evaluativo. Por tanto, el resultado, con toda esa información, con toda esa presión, apoderado, legislación, superintendencia, que es un monstruo de 7 cabezas o 1000 cabezas, es complejo, y después quieren que subamos los puntajes. Ajá. Bueno, entonces, tomándonos de todos esos aspectos, yo creo que lo podríamos resumir un poco como que la evaluación es una actividad que es totalmente humana, ya, por muchos condicionantes que tiene, porque se rige por reglas, es intencional, es conceptual. Y acá quiero entrar con un tema que dice Guiano, que la evaluación es la capacidad transformativa de la evaluación. Entonces, ¿usted nos podría dar algún ejemplo de simbolismos que existan en la evaluación? ¿Cuál cree usted que existe, se refleja harto? Mira, todo el tema del simbolismo
A ver, aquí hay un tema que es muy fuerte en la evaluación, que tiene que ver con el simbolismo. Y hay muchos autores, muchos pensadores, sobre todo contemporáneos, muchos filósofos contemporáneos, que están dándole vuelta, sobre todo los filósofos de la Escuela Crítica de Frankfurt, que están dándole vuelta a lo que se llama la violencia simbólica. La evaluación, como genera tensión, como genera poder, está generada por el poder, como es asimétrica, genera violencia, y se le llama violencia simbólica, que no es una violencia intrafamiliar, esa se da, no es una violencia psicológica, esa se da, no es una violencia física, no, es una violencia que está en el símbolo. Por ejemplo, cuando el profesor da la instrucción, él escribe la instrucción y te dice prueba de matemática, evaluación de matemática, con el instrumento clásico, típico de los profes de matemática, dados, un estadio que tiene 4 extremos, una cosa pero totalmente fuera de lo que hoy día es evaluación, y le dice, si no, el estudiante que no realiza el ejercicio se le descontará puntos. Dime que eso no es violento. Dime que no es violencia. Claro. Entonces, cuando yo le digo al estudiante, y sin tener la intención explícita, intencionada incluso, pero te manipula, tienes que hacer este ejercicio en educación física, Thais, voy a hablar de educación física, porque si tú no lo haces como yo te lo digo, porque yo estudié, entonces aquí la calificación no es la que tú esperas. O claro, Dime más que que eso no es violento. claro, decirle así como, claro, si no lo haces esto vas a tener un 1. Claro, pero lo hacemos Más de clásico. una manera mucho más simbólica. Claro. Cuando nosotros nos paramos adelante y somos la autoridad, dime que eso no es violento para un Por niño que... supuesto que Sí, nosotros tenemos mucho simbolismo y con estos simbolismos quiero que nosotros también hablemos del famoso currículum oculto, que este currículum que está presente todos los días en nuestra labor y que, bueno, ¿cierto? dentro de nuestros estudiantes, que ellos no saben, por supuesto, o que no lo comprenden, que no es solo que nosotros pasemos esa materia que van a estudiar, sino que está aún más como adentro, que es un sistema que los condiciona con muchos otros factores, que es como ellos se relacionan, cómo funciona la jerarquización dentro del colegio ¿Cierto? y cómo deben comportarse en la sala. Y dentro de esto hay un autor que se llama Martínez, que postula que existen 2 tipos de currículum. El currículum oficial, ¿cierto? Este que encuentras en internet, que está en el papel, ¿cierto? Que tiene objetivos claros, concisos. Y por otro lado tenemos este currículum oculto, el cual tiene que ver con todo lo que está afuera de este gran papel. Agregando esta visión del currículum oculto, nos ingresa o abre hacia una perspectiva mucho más amplia sobre las pedagogías críticas y la poscrítica, que trata sobre cómo se habla, como quizás nosotros estamos hablando de cómo se podrían vestir las personas, cómo tienen que saludar, cómo se organiza la sala de la clase, cómo se evalúa si existen baños mixtos o por género, si es que en educación física se separan a los estudiantes por hombres o mujeres, que claramente me está pasando, ¿no? Claro, justamente, y de hecho estos ejemplos que menciona Thais en el fondo demuestran que siempre los profesores tomamos decisiones sobre situaciones muy emergentes y que estas decisiones van igual ligadas a la ética profesional, a las concepciones y actitudes que tenemos nosotros los docentes como evaluadores. De hecho, esa misma autora que mencionaba Thais, que es Celeste Llano, plantea que los docentes siempre trabajamos y debemos tener un compromiso ético, porque la idea es buscar un ambiente óptimo para beneficiar a los estudiantes, y como la evaluación es una actividad humana, nuestras decisiones profesionales no deben ser solo técnicas, porque el objetivo de la evaluación idealmente es una transformación social y debe haber siempre una mejora para nuestro objeto y de trabajo, que son nuestros estudiantes. Entonces, de todas maneras, siempre el que toma las decisiones es el docente, que la acata o discute es el estudiante, pero es una clara relación asimétrica y por lo tanto es una relación de poder, que es lo que usted mencionaba
anteriormente. Entonces, ¿usted cómo cree que funciona esta relación de poder entre el evaluador y el evaluado? Mira, ahí yo quiero hacer un alcance respecto a lo que plantea Martínez ya hace mucho tiempo, que es lo que uno aprende en la universidad cuando lo estudia, que esto del currículum, el currículum que está explícito, que es el currículum oficial, ¿cierto? Y el currículum oculto. Son dos visiones que son, uno diría que es dialéctico incluso, pero yo con los años he ido observando que hay un tercer currículum, que ya no es el currículum visible, oficial, no es solo el currículum oculto, hay un tercer currículum que está, pero cuando uno lo va entendiendo, entiende por qué se produce esa simetría de poder entre el profesor y el estudiante, o el profesor como persona humana, como ser humano, con otro ser humano que ya ha vivido y el otro que todavía no ha vivido y que está en proceso, y que yo le llamo, no sé si es lo más adecuado, pero es un juego de palabras, currículum oculto y currículum ocultado, que es distinto, que surge del oculto, porque el currículum oculto es estático y el currículum oficial, el evidente, es estático, no es dinámico. Los estudiantes, insisto, lo que veíamos delante y que genera también violencia simbólica, el estudiante es histórico, es dinámico, es movible. Hoy día con la neurociencia se nos ha abierto mucho ahora con esta crisis de los celulares, con el condicionamiento, antes era condicionamiento operante Pavlov, hoy día condicionamiento operante celulares y pantalla. El currículum ocultado es aquel currículum que no es estático, como el oculto. El oculto está ahí, escondido. Este no está escondido, está presente en el profesor. Y es el profesor el que ha ido ocultando ciertos componentes y ciertos elementos que humanizaban el currículum y que no es intencionado. ¿Por qué? Porque la presión del sistema educativo chileno, que es un... Y esto si quieren me demandan o me echan a la hoguera. No. Pero el sistema educativo chileno, que es un sistema fracasado, añejo, yo diría, lo voy a decir en chileno, rasca, porque está pensado desde la economía, claro, desde el empresariado, no para crear mano de obra barata. Del cliente y del clientelismo. Entonces, con toda esa presión, el profesor ha tenido que ceder a lo más, yo diría, a lo más esencial, lo más nuclear de la educación, del proceso pedagógico, que es el proceso de humanización. No olviden que el proceso de hominización está en un proceso de involución, porque estamos como volviendo a ser primates, pero a causa de esta nueva generación de gente, sé que le podemos llamar gente añeja, rancia, que se mueve por lo económico y que está en las grandes cúpulas, la UNESCO, Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial, que son los que generan las directrices de educación en el mundo y que después se traspasan a un individuo que tiene una vocación de servicio, que quiere transformar y hacer que los niños sean hombres y mujeres de servicio y de constructores de la sociedad, pero que este otro monstruo le dice, no, debe ser así. Entonces el profesor no es que tenga un currículum oculto, el sistema, sino que el profesor ha ido ocultando toda esta expresión de humanidad que genera resistencia a esa violencia simbólica generada por el sistema evaluativo. Entonces, por eso yo le llamo, así balbuceando, el currículum ocultado, porque está intencionadamente inconsciente, ocultando lo que le causa herida y dolor
Y eso es violencia, es la violencia asimétrica, jerárquica de la autoridad hacia el profesor y que después le exige resultados que el sistema no logra hacer porque es una contradicción. Además, Claro. no se olviden que los que están en el Ministerio de Educación, aunque sean profes de título, no tienen cancha, no tienen... No tienen el grado de ejerción. Claro, no la tienen. Y acá, don Mario, quiero entrar como con algo que usted ha mencionado bastantes veces, es que nosotros, no sé si es que desde mi percepción o de muchos quizás, es que en ocasiones nosotros incurrimos a prácticas poco éticas. Por ejemplo, en nuestra experiencia hemos compartido con docentes que manifiestan obligar a veces a estudiantes que son tímidos a salir a presentar frente al curso, lo que obviamente le va a provocar una descompensación al estudiante. Bueno, a pesar de que los estudiantes mencionan que no pueden o no quieren salir, los docentes los obligan de todas maneras. Si el estudiante no sale, tendrá repercusiones en su nota o se anotará en el libro. Y una de las justificaciones del docente es que el estudiante supere la timidez frente a estas situaciones y pueden hablar o exponer frente al público. Continuamos, me voy a agarrar un poco de lo último que mencionaba Thais con esto de obligar un poco a los estudiantes a salir a la pizarra. Y la verdad es que estas prácticas igual son bastante comunes en las escuelas. De hecho, podemos diferenciar estos tipos de poder que ejercen los docentes al momento de evaluar. El ejemplo que acaba de mencionar se relaciona con la ausencia de elección y cómo en el fondo a veces los docentes obligamos al estudiante a aceptar una decisión de forma poco democrática. Entonces, si lo analizamos desde la perspectiva de un autor que se llama House, el primer tipo de poder es la coacción, que implica el uso de la fuerza o la violencia, que también lo había mencionado usted al principio. ¿Coacción o coerción? En este caso nosotros lo habíamos definido como coacción porque implica el uso de la fuerza o violencia y que se obliga al estudiante a realizar una presentación sin darle la opción. Entonces por eso habíamos dicho que esto era coacción. No se le permite decidir si quiere o no participar, pero también hay coerción, porque se amenaza con una posible sanción, ¿cierto? Como una mala nota, una observación negativa en su hoja de vida, etcétera. Entonces ahí observamos las dos. Claro. Entonces, ya que estamos hablando del poder en la evaluación y también fuera de la evaluación, ¿qué piensan ustedes del poder dentro del aula? ¿Cómo funciona? Es una pregunta tan precisa, pero tan compleja, porque decir cómo funciona es muy pretencioso. Es como decir, oye, ¿cómo actúa el diablo en esta cosa? Porque, a ver, primero hay que considerar, un profesor igual que el niño, es un ser humano histórico, ético. Cuando hablo de éticos estoy pensando en el etos cultural, es decir, él tiene una manera de ser, una manera de hacer las cosas. Estamos hablando de un padre, madre de familia, de un hermano, de un ser sintiente, emocional, racional. Entonces, no quiero pensar que hay una intención de hacer daño. Entonces, hay un ser, tampoco quiero decir que es inocente, pero tampoco quiero ser tan arrogante de decir que hay buenos y malos profesores. Es un ser humano que está ahí. Ese ser humano, cuando interactúa con un inferior jerárquico y de edad y de todo, no sé si él tiene o tiene conciencia que él tiene poder. Porque ¿qué es el poder? En términos simples, es esa capacidad que tiene alguien de influir en el otro. De influir, es decir, que puede transformar al otro, modificar al otro y puede hacerlo feliz o como puede hacerlo infeliz. Entonces, ¿cómo opera el poder en el aula? Tiene una diversidad de formas y yo creo que aquí hay que buscar algunos autores que han ido pensando esto y ciertamente el que más ha trabajado el concepto del poder y la influencia del poder en el aula es Michel Foucault. Y tiene muchas miradas, muchas visiones, tiene muchas áreas de reflexión, pero ciertamente Foucault, cuando escribe Vigilar y Castigar,
y hace ese paralelo entre la cárcel y el aula, la sala de clase, diríamos más que el aula, la sala de clase. Tú miras la sala de clase, miras la estructura de la sala de clase, y hoy día no se nota tanto. Yo todavía recuerdo, tengo muy pocos recuerdos de infancia, pero yo todavía recuerdo mi primer día de clase en primero básico. En esa época entraba en primero básico, y yo entro, mi mamá me deja en la puerta, y yo miro, y todavía lo tengo en la retina, y yo miro un mesón, una tarima, sobre la tarima un escritorio, en el escritorio, en un asiento muy, muy cuadradito, un caballero sentado con las manos arriba y que me quedó mirando. Y él debe haberme, todavía me acuerdo del señor Cordero, él medía creo que 1,40 m. Y me dice, uy, este pequeñito, mira este gordito, qué simpático. Y yo lo encontré lo más amoroso y cercano. ¿Por qué? Claro. Porque me dijo gordito, amoroso. Y él era cariñoso. No tenía yo ninguna posibilidad de pensar o sentir que él me iba a castigar. Y en la tarde, o sea, al rato después, él me pegó en la mano con una regla, porque me tenía que corregir. Entonces, hoy día ya no tenemos esa tarima, el profesor no está sentado sobre, pero dime que el profesor adelante no es una autoridad que tiene poder, porque son dos conceptos distintos, ¿cierto? Entonces, exacto. La sala de clase, los alumnos de adelante hacia atrás, ordenados en filas, y estoy pensando en mi colegio, que estén con el pelo corto, que estén callados, que estén silenciados, que se miren las nucas, que no se miren la cara. Dime que eso no es control. Más aún, yo con mi lápiz en la mano, porque ese es mi fusil, el lápiz en la mano. Y si el lápiz es rojo, con mayor razón, hagan ustedes el ejercicio cuando estén evaluando y díganle a algún chico, bueno, nosotros tenemos el libro digital, pero díganle a algún chico, ¿alguien me puede prestar un lápiz rojo que tengo que hacer anotaciones? Todos saben qué va a pasar. Lápiz rojo es nota roja. Nota roja, yo te controlo, yo te domino si tú no haces. Entonces, el poder como medio de ejercicio de la violencia en la sala de clase está marcado. Ahora, si lo llevamos a la sala de reuniones de profesores, en el consejo de profesores, ¿cómo nos sentamos? Todos en círculo, en la medida de lo posible, donde en el centro, bueno, en el colegio no es así, en el colegio adelante tiene que estar la directora con su séquito, con sus colaboradores. Y el lenguaje, me ayudan, me colaboran, me hacen esto, es decir, ya no hay liderazgo, sino que hay patronazgo. Entonces yo mando. Entonces, el poder está marcado. Y Foucault aquí es súper, súper claro. En Vigilar y Castigar, la escuela. Pero hay otro documento, otro libro de Foucault que se llama Microfísica del Poder. Y él distingue el poder que tú ejerces, pero tú no eres el poder. A ti se te da el poder. A ti se te da el poder. Se te certifica. El Estado, después que tú estudiaste lo que debes saber y entregar, el Estado te certifica y te entrega un documento timbrado con estos papelitos, ¿cómo se llaman? Estampillas, con timbre de agua, con hoyitos, porque está formalizado y tú recién puedes entrar a la sala oficialmente a hablar en nombre del Estado. Entonces, hay toda una imagen, pero que tú no eres el poder. ¿Por qué? Porque a ti desde fuera alguien te lo da y te dice, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces Foucault, en la microfísica del poder, y hacía un análisis de la historia, cuando estaban los reyes de Francia y la gente se inclinaba, el poder radicaba en el cuerpo. Hoy día no radica en el cuerpo, pero
Cuando va el sostenedor, cuando entra el director, cuando entra la autoridad a la sala de clase, ¿no se le está exigiendo hoy día a nuestros niños en nuestro colegio que ellos se deben poner de pie? Por supuesto que sí. Exacto. ¿No es eso ejercicio autoritario del poder? Ujú. Díganme que eso no es violencia. Y Eso no es es violencia simbólica, eso es violencia física, que no se toca, pero se expresa. Ujú. Si el tío Mario, como dicen en el colegio, es muy cercano, la directora lo llama para hacerle ver, o como dice alguien por ahí, representarle su disconformidad con su actuar. ¿Por qué? Yo recuerdo que a una profesora, que ahora la estoy viendo, según lo que me contaron, le dijeron, no es Mario, es el tío Mario, porque en este colegio la autoridad se respeta. Claro. Entonces, ¿te das cuenta cómo funciona? Foucault habla de eso. Y si eso lo llevamos a la familia, ¿no es exactamente lo mismo? ¿Quién manda en la casa? Sí, no, de verdad que... No es democracia. Entonces, por eso yo me pregunto, ¿los colegios son espacios democráticos para vivir en democracia? Y la evaluación, entonces, ¿es democrática? ¿El niño tiene opinión? Entonces, el niño no puede decir, yo tengo evaluación diferenciada, a mí me tienen que... No, tuvo que venir el poder superior y decir, aquí hay una ley, decreto 170, decreto 83, y tienen que hacer esto, pero los profesores nos resistimos, porque nosotros queremos tener el poder. Sí. Por supuesto. De hecho, qué bueno que haya mencionado Foucault. De hecho, hay que hacer una distinción entre dos conceptos clave que menciona este autor, que era primero la relación de mando, que implicaba una relación dinámica entre sujetos, sin necesidad de que exista violencia o imposición, sino influir como en decisiones o estrategias. Y por otro lado está el concepto de dominación permanente, que es una relación donde se impone la voluntad de uno por sobre la de otros, sin la posibilidad de oponerse. Entonces, sin embargo, Foucault creía en la posibilidad de la resistencia. Y este concepto es donde se puede responder, negociar o resistir, ¿cierto? Que entendiendo el poder como una interacción en la que se llega a un consenso, en la que existe una relación de mando, pero sin dominación, que es justo haciendo alusión un poco a lo que usted comentaba de que si es o no democrática. Claro, y acá también entra una de las autoras, Londoño, que postula también como Foucault que las relaciones asimétricas implican el poder, siendo aplicadas por una autoridad, como lo había mencionado, y el otro como el obediente. A estos sistemas les da un nombre como poder, el dominante y el dominado, y que es una de las herramientas más utilizadas que tenemos nosotros para ejercer este poder. Y como usted lo había mencionado hace un rato atrás, que es el poder más grande que tenemos en la evaluación. Dentro del estudio de la autora establece que usualmente el docente utiliza la evaluación como algo punitivo, ¿ok? Como que algo castigador, algo que es poco democrático, estableciendo de inmediato quién domina y quién es el dominado. Pero a pesar de esta premisa, la autora defiende también que la evaluación también puede ser vista como una oportunidad de poder para democratizarse, si es que se puede, claro, buscando un empoderamiento y equidad que pueda establecerse entre el estudiante y el docente. Puede ser quizás algo más utópico, pero quizás se puede llegar a ello. Claro, de hecho, la misma autora que menciona Thais, Londoño, habla cómo la evaluación en contextos educativos lamentablemente se usa, como usted lo decía, meramente como un instrumento de poder y ya al fin y al cabo se deja de centrar en el aprendizaje. Entonces, esto trae como consecuencia el reproducir mecanismos de control. Entonces, un ejemplo concreto es evaluar mediante los juicios valorativos, las notas. Entonces, los estudiantes están súper pendientes de su nota y se vuelven, como voy a citar un poco a la autora, empresas fáciles de regular y controlar para ejercer sin mayor resistencia al mecanismo de poder. Entonces, se entiende, nosotros entendemos esta postura de los estudiantes, porque cómo ellos no le van a dar importancia a las notas si al fin y al cabo todo el sistema educativo te exige notas para poder acceder a universidades, luego un buen trabajo. Entonces, esto es lo que se cae mucho en el concepto que es la certificación. Entonces, hay un autor que es Pedro Ravela, que dice que la certificación es algo necesaria, pero cuando domina toda la lógica evaluativa va en contra del aprendizaje. Entonces, se pone el foco en calificar y en seleccionar
y no se pone el foco en apoyar los procesos de mejora continua del estudiante. Cierto, cierto. Por eso yo preguntaba si la escuela, si el colegio, el liceo es una instancia de democratización. Yo no sé si el concepto de democracia baja de la utopía a lo concreto. Yo creo que es demasiada la resistencia que hay entre formador formando, entre profesor alumno. Es que no sé si es imposible, pero creo que es utópico complejo, claro, pensar que la asimetría comienza a ser simétrica, creo yo. Bueno, y es que ahí entra Martínez Nelson, que sostiene que las prácticas evaluativas reproducen la jerarquía y relaciones de dominación entre el profesor y el estudiante. Igual suena un poco chocante como la palabra de autoridad, porque se ve como algo muy político. Y efectivamente este autor postula que la evaluación es un campo totalmente político donde se replican o se legitiman estructuras sociales. Entonces el docente, al tener la facultad de evaluar, se convierte en una de las figuras de autoridad que regulan la conducta, el conocimiento y el desempeño de los alumnos o de los estudiantes, lo que puede fomentar la obediencia y la conformidad mucho más que el pensamiento crítico. Inspirado en los autores como Foucault, este autor argumenta que la evaluación funciona entonces como un mecanismo de vigilancia y de disciplina, a través de pruebas como la calificación, los juicios, que esto va moldeando al final el comportamiento de los estudiantes, se van categorizando lamentablemente a los estudiantes dentro de su trayectoria escolar. Por ejemplo, no, este chiquillo es bueno, no, este es malo, este va para un buen lugar. Y muchas veces los estudiantes a veces no tienen una participación real de su proceso. Este problema de este enunciado sobre que el docente aplica todo su poder en la evaluación, la verdad es que puede simplificar también la la labor o el rol del docente, y que provoca lamentablemente una culpabilización del estudiante hacia el profesor, porque el docente perjudica o anula el saber del estudiante. Claro, y también sumándome a lo que comenta Thais, hay otro autor que Martínez argumenta que la evaluación, y usted de hecho lo dijo en un principio, que nunca puede considerarse un acto técnico o pedagógico neutral. O sea, evidentemente no es neutral y por el contrario está profundamente impregnada de decisiones políticas. Entonces, esto también es un concepto que estudiamos, que es la naturaleza política de la evaluación. Y los conceptos que esto implica, que lo hemos mencionado, como el currículum oculto, las relaciones de poder, la evaluación como control, entre otros conceptos que hemos mencionado entonces a lo largo de todo este capítulo. Retomando entonces la evaluación, al ser considerada como una decisión política, refleja intereses de poder. Entonces evaluar implica seleccionar qué saberes valen, quién los valida, cómo se juzgan los aprendizajes, lo que configura una forma de control sobre los conocimientos y los sujetos. Entonces lo que propone este autor es, para romper con esta lógica de control, es como repensar la evaluación y colocar la evaluación desde una perspectiva crítica, ética y democrática. Entonces esto implica incluir la participación activa de los estudiantes para que valoren más los procesos, más que solo el resultado, y entender la evaluación como una herramienta para el desarrollo integral y no como un mecanismo de clasificación y exclusión. Es difícil, pero al fin y al cabo eso es lo que busca o lo que promovemos nosotros como docentes. Claro, entonces cuando nosotros hablamos que la evaluación es un mecanismo de ordenamiento o selección, no sé si se acuerda Mario que de esa apoderada que tuve hace un tiempo atrás, súper complicada, que ella necesitaba que su hijo sea evaluado de forma distinta y que no sabía si efectivamente su hijo aprendió y expresó sus saberes. Y ustedes le mencionan que la pauta de la rúbrica finalmente certifica o no, si es que sabe o si no sabe, como de lo que se está evaluando. Entonces, ¿usted qué piensa del sentido de evaluar? ¿Qué concepción habrá tenido esa apoderada de la evaluación? Mira, esa apoderada está todavía en el colegio, está en tercero medio. El chico está ahí. Me toca ahora tenerlo en mi asignatura. Y lo más probable es que voy a tener a la apoderada pisándome los pies, pateándome los callos, porque lo que ella quiere es que su hijo tenga buena calificación para entrar a la universidad, no que aprenda.
Entonces, yo pensaba mientras ustedes comentaban, los apoderados ya están sometidos. Ellos ya son parte del sistema. El sistema ya los ha colonizado, ya los ha controlado. El sistema ya hizo su trabajo con ellos. Por eso ellos necesitan reproducir lo que ellos mismos creen, sus miedos, sus angustias, sus frustraciones, se las van a traspasar al niño para que el niño continúe reproduciendo este ser útil y que le paguen por ese ser útil. A la apoderada no le interesaba, si la verdad no le interesaba si su hijo hacía bien el ejercicio o no. Lo que le interesaba es que su hijo tuviera buena nota de acuerdo a su creencia, porque ella creía, siendo del sistema educativo ella, y su esposo siendo profesor de educación física, y él no mencionaba nada, ella creía que educación física no se podía tener menos de un 7. Ujú. Y si mi hijo hace mal algo, es un 6,99, porque no cabe la posibilidad de que en educación física, en artes visuales, en música, es decir, en asignaturas inferiores o de otro nivel, que pueda tener mal. No, ahí todo tiene que ser casi regalado. Es que ellos viven así. Ellos viven en una pobreza sistémica, permanente, pero que es fruto de este control, de esta manipulación del sistema en ellos. Entonces, obviamente que esta apoderada, tú no le puedes pedir que reflexione para hacer crecer el sistema educativo de una manera democrática. Hoy día, yo lo digo con mucho respeto, pero no con menos violencia, y que los apoderados son el cacho de la educación. Ellos son los que reman al revés, ellos apernan al revés. ¿Por qué? Por algo que yo lo vengo diciendo y probablemente ustedes me lo habrán escuchado por ahí en algún momento. Aquí hay un sistema histórico que está, por eso digo yo que es un sistema rasca, fracasado, añejo, rancio. Esto de profesores del siglo XX formados con criterios y temas del siglo XIX y que forman a niños del siglo XXI. Y entre medio, apoderados que no lograron cumplir con las expectativas del siglo XIX, que les decían que la educación era de movilidad social y que les traspasan su rabia a los niños porque los niños no les están dando lo que se merecen según los papás. Entonces, mira esa cazuela cómo se transforma en charquicán. Claro. Es un todo, en verdad. Claro, entonces, bueno, el sentido de evaluar a veces se desvirtúa, es complicado. Claro, el profesor tiene un sentido, el estudiante tiene otro, el apoderado otro. Pero bueno, aquí hay como una prueba fehaciente de cómo mucha gente, las personas definen algún tipo de evaluación y es el SIMS, ¿ya? Que el SIMS es un instrumento, pero más antiguo que el hilo negro, donde finalmente la evaluación es algo pequeño, simplificada, rinde cuentas hacia las personas que quieran saber qué tal es ese colegio. Para eso sirve. Acredita un nivel de desempeño en los colegios. Los profesores pueden ir viendo cómo, por ejemplo, al A le fue mejor o al B le fue peor. Entonces también hay que ponerle más empeño en ese curso. Se entregan incentivos por si les va bien en el CIMSE, como ya chiquillos, saldremos de paseo a un lugar que les guste, si les va súper bien. Como también de sancionar a la escuela o los docentes hacia ese mal desempeño, que quizás es un poco lo que pasó este año, ¿no? Se desprende igual que en este sentido la evaluación compromete a diversos agentes como proyectos municipales, los ministerios, los directivos, los docentes, estudiantes y también a apoderados. Entonces, Mario, ¿usted ha sentido que la evaluación ha ido cambiando durante estos años o siente que está igual que hace mucho tiempo atrás? Estancada en el fondo, claro. Es que hay que distinguir entre lo que es teórico, marco teórico, que ha ido reflexionando, que ha ido avanzando muchísimo, que
que hay muy buenos autores, muy buenos pensadores que van dándole vuelta a esto, que están humanizando cada vez más los procesos evaluativos. Eso a lo que el sistema está queriendo. A ver, si yo tengo a un Santos Guerra, si yo tengo a una Amanda Labarca por el lado de la neurociencia, si yo tengo a una Beatriz Ábalos, a un profesores pensadores, la Erika Himmel, que es la creadora del CIMSE, que ella misma decía años atrás, me acuerdo que en la Católica nos decía, yo nunca pensé que el CIMSE era, o sea, no, ella nunca pensó en el CIMSE, ella usaron su instrumento. Si tenemos esa gente más las grandes escuelas, Frankfurt, la Autónoma de México, Barcelona, Estados Unidos lo dejó al lado porque ellos funcionan con otro criterio y ellos son un error de la naturaleza, ¿no? Pero cuando uno ve eso, uno dice, hay esperanza, hay un proceso de pensar la evaluación. Claro. Pero después Sí. cuando uno mira al Ministerio de Educación, cuando uno mira a la Agencia de la Calidad y a la Superintendencia de Educación, ahí no tenemos a gente. No están ahí. El Consejo Nacional de Educación, tenemos, por lo que estuve viendo el otro día, tenemos un economista, un ingeniero comercial, tenemos, pero es gente que no es del ámbito educativo, no es la gente que piensa. ¿Por qué? Porque, insisto, el Estado chileno lo que está haciendo es reproducir mano de obra barata, segmentada por clases sociales, y esto no es resentimiento. Entonces, eso está ahí. Entonces, obviamente que esto a nivel práctico no ha cambiado ni va a cambiar. ¿Por qué? Queremos niños felices, niños contentos, niños bien formaditos, pero que al final suma y suma. ¿Y cuál es su NEM? ¿Cuál es su puntaje? Y hay que subir a la plataforma notas. Y todo se transforma en notas. Insisto, el CIMSE es un buen instrumento. Yo era enemigo de eso hasta que lo fui conociendo por dentro. Y a mí me gusta el CIMSE. Si el tema es cómo se usa el instrumento, para qué cosas se utiliza. De hecho, complementando un poco lo que comenta usted, hay dos autores que son Murillo e Hidalgo que argumentan justamente lo que usted apuntaba, que es la evaluación se realiza en la actualidad en pruebas estandarizadas y en notas. Entonces ejercen un poder coercitivo y simbólico sobre estudiantes y docentes. Entonces, esta forma de evaluación, como usted dice, comete el error de clasificar y jerarquizar en lugar de fomentar el aprendizaje. Entonces, además del desarrollo integral, entonces perpetúa estructuras autoritarias dentro del sistema educativo y se aleja de los principios democráticos. Sin embargo, estos autores, claro, dan como una luz de esperanza y nos entregan conceptos clave, que es lo que se llama fundamento moral de la evaluación, que en el fondo busca erradicar estas prácticas. Entonces, entre los conceptos, ellos mencionan la autonomía moral, que implica que el estudiante tiene la capacidad de que se respete su voluntad durante el proceso de evaluación. También la igualdad moral, que implica que todas las personas tienen derecho a satisfacer sus necesidades a través de la evaluación. La imparcialidad, que es el respeto a todos los intereses que pueda tener la persona durante la evaluación. La reciprocidad, que es procurar relaciones simétricas, tratando a los demás como querríamos ser tratados. Entonces, ahora, si bien estos autores tienen una visión ideal de lo que es la evaluación y cómo debe llevarse a cabo, a veces yo siento que en nuestra práctica es demasiado complejo. Me atrevería a decir que los docentes solemos caer en que la evaluación sirve para justificar las decisiones que en el fondo ya tomamos previamente. Claro, Paula, y acá te quiero interrumpir un poco porque no sé si te acuerdas que dentro de la semana habíamos conversado el tema de cómo a veces uno trata de justificar asuntos de cualquier forma y que a veces se hace, sobre todo en la evaluación. Acá me viene como a la mente de inmediato el famoso Día del Libro, que ya viene, no sé si dado del ministerio, pero para justificar todo lo que se tiene que hacer, que en verdad no es poco, el colegio recurre de inmediato a que será todo evaluado, ya a través de cuentos, microcuentos, pinturas o puestas literarias que reflejan libros, mundos literarios, autores. Pero hay que recalcar que este tipo de evaluaciones en verdad no se conversó con los estudiantes, sino que se llegó y se determinó cómo será evaluada la actividad.
Claro, y en el fondo deja en evidencia que la autoridad educativa, los directivos, los docentes o incluso los organismos internacionales toman decisiones importantes sobre qué se evalúa, cómo se evalúa y para qué se evalúa, pero quizá no se le da atención a la opinión del estudiante. Entonces, en este contexto, la evaluación deja de ser la herramienta neutral o solo pedagógica y se convierte en una justificación de decisiones que ya son tomadas por quienes ostentamos el poder. Entonces, si el poder define las reglas del juego, la evaluación puede usarse para legitimar decisiones políticas administrativas, entonces, más que para mejorar el aprendizaje. Entonces, esto es lo más complejo del asunto. Y bajo este complejo escenario, Mario, ¿usted considera que es posible aplicar en la cotidianidad del aula algunos de estos conceptos, que es la autonomía moral, la igualdad moral, la imparcialidad? ¿Usted cree que es factible e imposible de llevarse a corto plazo? A corto plazo todo es imposible en educación. Exacto. ¿Por qué? Porque hay una frase que me gustó mucho cuando se la escuché al Papa Francisco en los últimos días de su vida, cuando dice, y pensar que nos demoramos toda la vida en aprender de la vida. Entonces, es todo lento. ¿Por qué? Claro. Porque va al ritmo nuestro. Entonces, no, yo creo que esto no es a corto plazo, no, pero de poder, creo que se puede. Al menos yo estoy convencido dentro de mis creencias formadas, esa es mi tesis de magíster, el impacto de las creencias de los profesores de matemáticas, porque ahí hice la investigación. Desde mis creencias yo estoy convencido que nosotros, los profesores, cuando pensamos nuestra práctica pedagógica, no solo pensamos la educación, no solo la pedagogía, no, cuando pensamos nuestra propia práctica, desde la ética, desde el espejo, cuando tú te miras, yo creo que nosotros podemos empezar a darle un giro. Yo lo estoy haciendo en mis clases ahora. Yo tengo el diferenciado de filosofía y las clases de filosofía. No sigo mucho el programa porque es un programa que está hecho más bien desde lo básico, porque tú no puedes avanzar mucho. Pero yo me doy cuenta en los chiquillos, cuando tú le traspasas a ellos la responsabilidad, cuando le entregas a ellos la libertad y les muestras los elementos de la libertad, ellos empiezan a asumir, pero esto es lento. Hoy día mismo le preguntaba a una chica, le decía, ya, ¿qué nota te pongo entonces? Y no hubo caso, no se atrevió, porque yo le dije, yo sé que tú quieres un 7, y me dijo, sí, po. Pero ¿te pongo el 7? No, porque estaba en una lucha interna entre lo que quería, su emocionalidad, y lo ético. Lo ético tiene que ver con la razón, no con la emoción solamente, con la razón. Entonces yo creo que en la medida que los profesores no nos atrevamos a depositar en nuestro objeto de trabajo, que es un sujeto de vida, que es el estudiante, no le pasemos la responsabilidad. Me acordé ahora de John Dewey. John Dewey decía, denle a un niño que hacer y el niño aprenderá a hacerlo, que es el lema del INACAP, aprender haciendo. Entonces, cuando tú le enseñes a pensar y lo entregues y te arriesgues a que el niño piense, el niño va a pensar. Si la evaluación se transforma en un instrumento de aprendizaje y de toma de decisiones para crecer en el aprendizaje, dejará de ser de control y dejará de generar violencia. Claro, entonces, qué bueno que mencionó eso, Mario. Creo que varias veces hemos conversado el tema de la ética. Uno como profesor tiene que tener algún grado de define. Tú defines, por ejemplo, si le colocas la nota, si no le colocas la nota, si le colocas el 1, si no lo colocas. Entonces, claro, uno como profesor tiene que tener algún grado de ética constantemente y eso hay que tratárselo de meter ese concepto claro en el estudiante para que también vaya un poco más a la par con uno, si no uno siente que está remando pero solo. Bueno, pero Thais, disculpa, pero no, yo no creo que un profesor deba tener un grado de ética. Yo creo que el profesor o es debe ético, ser ético, claro, o no es profesor. O no, claro.
Bueno, entonces me gustaría que toda la conversación que se ha dado en torno a la evaluación, me gustaría cerrar este primer capítulo de Evaluando Ando con un autor que me parece que va a propuestas, a esta propuesta que es Ríos y Herrera, que la forma del poder democratizar un poco más la evaluación, que es en síntesis que pueda uno compartir este poder tan autócrata a veces que se da como si uno fuese, claro, un tirano, es tratar de compartir la evaluación con instrumentos como la coevaluación, como la autoevaluación y la evaluación descentralizada. Estas herramientas, dice el autor, que nos ayudarán, lo mismo, a un largo plazo, a formar personas con una formación más ética, autoconscientes de sí mismos, reflexivos y responsables también de cómo van aprendiendo. ¿Qué hacen para aprender? Tomando todo este acto como algo formativo, sociohistórico, político y que puede trascender dentro del tiempo. Acá los autores permiten que este poder se pueda compartir más y descentralizarse del poder que tiene solamente el profesor claramente. Entonces, claramente el estudiante no puede formular su evaluación, pero sí al menos discutir y tener quizás algún consenso con su docente, si hay algún indicador, si hay algo que quizás se pueda cambiar un poco dentro de. Sí, para ir cerrando también me gustaría complementar tu idea, Thais, que si bien es complejo, también lo menciona usted, de que si la visión sea más crítica, pero la idea es hacer más partícipes a los estudiantes de su proceso evaluativo. Esto no es imposible, como usted dijo, es una gran meta, pero a largo plazo se puede ir puliendo y perfeccionando en el camino, porque es complejo ir en contra de algo que ha sido establecido y reproducido por décadas, que justo lo que hablábamos de los apoderados y que los mismos apoderados transmiten estas ideas que fueron a su vez enseñadas por sus padres. Entonces es importante que las decisiones evaluativas no estén concentradas en una élite, sino que se construyan participativamente con el foco en la justicia y la equidad. Entonces, por último, igual queríamos agradecerle a usted, Por a nuestro supuesto. colega e invitado, porque aportó desde su mirada muchas ideas relevantes, fue muy preciso, muy conciso, y también nos aportó mucho con su visión Y con la para que, experiencia también. exacto, para que este trabajo se pudiera llevar a cabo. Entonces, queremos agradecer también a todos nuestros oyentes, porque este ha sido nuestro capítulo el día de hoy, que se llama Evaluando Evaluando Ando, ando. y esperamos que tengamos audiencia, ¿cierto?, en el próximo capítulo. Así que estamos súper agradecidas, don Mario. Chao, chao. Nos vemos, oyentes. Nos vemos, oyentes. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.